sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, un programa que sale por esta radio todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Nos reunimos un grupo de amigos para tratar temas espirituales, temas esotéricos, temas que nos interesan. Y a veces no son temas fáciles, pero los ponemos sobre la mesa y traemos también al programa toda la investigación que hemos hecho durante la semana anterior, ¿no? Aprovechamos para agradecer a todos aquellos que participan investigando el tema, consiguiendo citas que después leemos aquí en el programa, y a todos los que manejan audios, imágenes, videos, todo para que este programa salga al aire como sale y que se difunda. Y agradecemos a los oyentes que antes los teníamos en el chat, pero ahora están por ahí desperdigados en YouTube y en Facebook. Hoy no hay, pero bueno, están por ahí, ¿no? Y nos ven. A todos ellos un abrazo grande. A veces mandan mensajitos por el WhatsApp y los ponemos por aquí. Y bueno, y acá alrededor de la mesa, empiezo hacia mi izquierda, lo tengo a Jesús, el de Barcelona. ¿Cómo está, Jesús? Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Día de Pascua, bueno, nos quedan unas horas para la hora oficial, pero muy bien, fantástico. Además, el tema promete porque hablamos de una dualidad. La muerte, la resurrección, pero tiene otro nombre aquí, ¿eh? Tiene otro nombre. Estamos en la edición 632. Bueno, y ahora pasamos, hoy se juntaron los dos Jesús, también está el de Sevilla. ¿Cómo anda todo? Pues hola, querido Daniel y compañeros y oyentes, pues nada, muy bien. Realmente estamos en unas fechas muy propicias para, sobre todo, estar atentos y atentos al silencio y a ver qué viene del silencio. Tiene que ver mucho con lo que está sucediendo, pues, en estos ambientes de Pascua. Muy bien. No se sabe si hay ruido o si hay silencio, pero bueno, algo hay. Y al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, compañeros y oyentes? Muy bien, encantada de estar aquí un miércoles más, como han mencionado los compañeros, cerca del plenilunio de Aries. Así que tenemos un buen tema para hoy y para siempre, pero especialmente en plenilunio, a ver si estamos centrados y damos lo mejor. Así que un saludo para todos y adelante.
Gracias. Hola Marcela, desde Tucumán. Ujú. Hola Dani, hola queridos amigos. Está Nachi ahí mandando saluditos para el programa, así que muchas gracias, gracias por estar ahí y a todos los que no mandan el mensajito, pero están presentes, como Alicia también dijo que iba a estar ahí escuchando, Freddy. Bueno, muy agradecida por estar aquí en el programa, en Sirviendo a la Humanidad, y el tema que hemos elegido para hoy me parece un tema que es muy interesante y que siempre nos invita a seguir descubriendo, porque parece que es un tema inagotable, siempre hay más utilidades que merecen nuestra atención. Así que muchas gracias, Dani. Gracias a vos. Y cerrando el círculo mágico está Rafa, nuestro querido Rafael. Sí, hola, hola a todos amigos y a todos los oyentes y otra vez más aquí estamos en un ambiente de poco ruido y eso facilita pues el que podamos estar y escuchar con más atención todo lo que se va a desarrollar. Así que gracias por estar ahí y por participar. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es del ruido al silencio. Estamos inmersos en el ruido, a veces sin darnos cuenta. Solo percibimos quizás el ruido físico, audible a través del sonido. Hay autores que mencionan otros ruidos, pensamientos, emociones no gestionadas, algunas más sutiles, que porque nos identificamos con ellos pueden pasar desapercibidos. Del ruido al silencio nos invita a un cambio, el que va experimentando la vida de cualquier ser humano cuando está atento. Cuando estamos atentos, comenzamos a percibir los innumerables ruidos a los que a veces estamos habituados. Descubrimos la sucesión de pensamientos, emociones que experimentamos, del ruido en nuestra casa, música, conversaciones, ruido ambiental. Saturado de ruido, el ser humano anhela el silencio. El arte del silencio comienza con la atención, que da paso al silencio sutil, el darse cuenta de lo real. La escucha profunda de la vida es fruto del silencio interior. Numerosas actividades como el mindfulness, retiro de silencio, estudios sobre el silencio, reflexiones, la meditación contemplativa, la neurociencia, dan cuenta del interés actual sobre el silencio interior. Un paso tan sencillo y tan práctico, del ruido al silencio, puede ayudar en los momentos actuales que transita la humanidad hacia una espiritualidad universal y trascendente a través del silencio, descubriendo los misterios sutiles de la vida. Bueno, esta es la introducción para el día de hoy y vamos a conversar sobre este tema, pero antes vamos a ir unos párrafos, así que adelante. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Vicente Beltrán Anglada en el libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. La ausencia de ruido es un factor externo favorable, pero no condicionante. Estar en silencio no es causa, ni muchísimo menos de sabiduría y contemplación, pero sí supone una ayuda exterior que no se debe menospreciar. Se ha de valorar al igual que cualquier otra cosa que nos ayude a estar más despiertos. En general, cualquier ayuda exterior se limitará a eliminar obstáculos externos, lo que no es nada despreciable. Son palabras de Consuelo Martín de su libro Contemplar lo Eterno. El silencio aparece espontáneamente cuando se entiende el ruido. Observándolo y escuchándolo,
sin ningún objetivo ni propósito. Y la atención es el valiosísimo instrumento, se encuentra cara a cara con el absurdo movimiento del sí mismo confundido. Este es un párrafo de Ili Eziohara, de su libro Yo soy lo ilimitado. Bueno, tenemos 3 párrafos, después tenemos otros más, pero son autores que hablan de la relación entre el ruido y el silencio. A veces podemos estar en nuestra casa en un silencio exterior, pero las emociones y los pensamientos están que bullen para todos lados, y eso se considera como un ruido, ¿no? Un ruido dentro de nuestros cuerpos de manifestación. Y pasar de ese estado a un estado de verdadero silencio es algo que se está planteando en muchos lugares, ¿no? Como recién mencionamos. Hay mucha gente que está tratando de vivir atentos, tratando de vivir en silencio, tratando de vivir en contemplación, si fuera el caso, que ya es más profundo, o directamente en serena expectación, ¿no? Entonces, una cosa es hablar sobre ello, decirlo, manejarlo con la mente intelectual a todos estos conceptos, y otra cosa es, digamos, que uno tome su vida y vea el ruido y, y tenga algunas experiencias de silencio, ¿no? Están apareciendo algunas personas que dicen que tienen espontáneo, un despertar espontáneo que se caracteriza porque después del momento del despertar viven en silencio y no pueden vivir de otra manera que no es el silencio. Eso no implica que no hablen con otras personas, que no realicen actividades y demás, pero refieren que hay mucho silencio en su interior. Es como un regalo del cielo, ¿no? Nosotros tratamos de vivir en silencio y nos cuesta un poco más. Bueno, ¿qué les parece este tema de pasar del ruido al silencio? Pues mira, para mí significaría pasar el ruido a la personalidad y el silencio la mente abstracta, el yo superior, el alma. Nosotros somos mónadas, chispas divinas. ¿Y qué sucede? Que en esos niveles el ruido, es decir, la disonancia no existe para nada. Todo es una perfecta armonía. Nosotros estamos evolucionando, hemos construido una mente, nos está costando un horror mantener esa mente y todavía no nos hemos alejado de la parte emocional. Curiosamente, Aries trata del nacimiento del vehículo mental, pero en la vida en la Tierra es netamente taurina, netamente de deseos, de aspiraciones. Nos hemos de quitar esa pátina de aspiración, de deseo, con respecto al silencio e ir a lo concreto. Y lo concreto es precisamente olvidarse del yo inferior. Y en la medida que esto lo vayamos facilitando y perfeccionando y aposentando, evidentemente tiene que surgir algo nuevo, una conciencia social diferente, no ya individual, social. Sí, olvidándonos de nosotros mismos, dice el mantra, ¿no? Pero ese lo repetimos, pero las implicaciones prácticas no las tomamos. ¿Quién más? Sí, creo que gran parte de la humanidad, pues nos damos cuenta de que los ruidos físicos son molestos. Y por eso, pues se hacen muchas cosas. No se ha conseguido acallar los ruidos de las máquinas y lo que hacemos los seres humanos, pero hay una demanda grande porque cansa. Hay personas que les gusta el ruido, pero incluso las que les gusta el ruido es temporal. El ser humano, físicamente hablando, necesitamos un cierto silencio de esos ruidos físicos. Pero esto, en la medida que lo vamos consiguiendo, pues, y incluso antes de que desaparezcan los ruidos, hay una más minoritaria, pero también creciente demanda del ruido mental, emocional, que es el que nos interesa aquí, que estamos tratando. Pero todos hemos observado que cuando hay silencio físico, facilita también algo el silencio psicológico, mental, emocional. Y entonces, ¿qué ocurre cuando vamos consiguiendo, a base de insistir, unos más, otros menos, que se va abriendo un estado de más paz, de más tranquilidad interior, de más intuición, porque la mente concreta es la que hace ruido. Pero cuando ésta se silencia,
más pronto o más tarde, o por lo menos se facilita la intuición. Para que haya intuición tiene que haber silencio mental. Y al decir mental se suele incluir, porque va muy asociado, el silencio emocional. Es decir, un autocontrol no reprimido en tensión, sino comprendido, suave, natural, de los ruidos de la personalidad. Entonces, pues poco a poco, en distintos grados, porque esto es ilimitado, pues vamos intuyendo más cosas. No solamente es conseguir un bienestar de tranquilidad, de relajación, de placer, sino de que la utilidad, descubrir que la utilidad está en comprender. Intuir es comprender. Y por lo tanto, esto conlleva muchas cosas, como ya hemos dicho. La comprensión, el amor, las energías que podemos utilizar cada vez más profundamente para el bien, etcétera, etcétera. Sí, bueno, habéis dicho muchas cosas interesantes y claro, cuando hablamos de ruido, son tantos los ruidos que nos acechan y que nos asedian que en gran medida puede ser que ni siquiera seamos conscientes de ellos. Es decir, empiezan a formar parte de nuestro modo natural y a ese modo natural parece que es una barbaridad, le llamamos natural, pero no es así. Entonces, claro, en ese evolucionar del que habéis hablado, porque esto tiene que ver siempre en el contexto de la evolución, pues en ese evolucionar uno se da cuenta de que los ruidos le sobran y que estamos anhelando cosa distinta, que tiene que ver con el silencio. Lo decíamos al principio del programa, en la introducción. Ese anhelo es un tirón de la parte superior de nuestras almas que nos conduce y nos reconduce a los reinos de donde realmente pues nuestra naturaleza superior está presente y donde tiene todo el sentido del mundo. De manera que, bueno, tenemos que estar atentos, siempre la atención va a ser la pauta, la clave, la llave para salir de nuestras prisiones, de nuestros propios ruidos, porque tenemos que ser muy conscientes de ellos. Si no somos conscientes de lo que nos circunda, de la potencia de esos ruidos que vienen en formas múltiples, de publicidad, de ideologías, incluso de religiones, de muchas formas que están muy consolidadas y cristalizadas en el tiempo y que pareciera que son remedios y formas a través de los cuales tenemos que conducirnos. Y sin embargo, eso en sí mismo puede ser hasta un ruido para el espíritu, o un ruido, o una cárcel, que bueno, la forma es una vibración. El ruido, la cárcel, las prisiones tienen una naturaleza vibratoria, ¿verdad? Y tenemos que prestar atención. Cuando hay atención y hay ese anhelo y esa demanda, que es parte, bueno, cada uno en su pequeña medida que preste atención, que se abra a esa paz que proviene del ruido. La vamos a identificar siempre todos los estados superiores a través de una paz. Es casi lo más básico, lo más primario, lo que tocamos al tacto, casi diríamos, ¿verdad? Bueno, pues sigamos ese hilo de paz, porque realmente ahí están las claves del renacimiento, de nacer a una realidad superior que es parte de nuestra naturaleza, que es a lo que estamos llamados. Es decir, sintamos lo que es un proceso natural y démosle cauce. Permitirlo también es silenciar un poco nuestras formas, es decir, que nuestros modos de ser no impidan que la verdad que somos pueda expresarse plenamente, ¿no? Sí, mientras os escuchaba atentamente habéis dicho cosas muy interesantes del tema y me venía a la mente que hace 100, 200 años no estábamos expuestos a tanto ruido como en la actualidad. Todos los avances tecnológicos también nos han traído mucho ruido, no solo el ruido físico de todo el tránsito, el tráfico, los coches, sino más ruido, más noticias, más información, más barullo
mental, ¿no? Y ante esto parece que hay una reacción por parte de muchas personas de querer volver a ese silencio. Y también hay estudios de los beneficios del silencio para el cerebro, para el cuerpo. El silencio físico nos estamos dando cuenta de que es necesario. Y más allá también vemos que el silencio emocional también es sanador, nos cura. Es decir, ¿qué sería el ruido emocional? Todas aquellas emociones que nos limitan, que nos trastornan o desequilibran, todas aquellas emociones que de alguna manera nos desvían de nuestro centro, de nuestra paz, de nuestro equilibrio. Esto sería el ruido. Y ese ruido, igual que el ruido físico, nos puede enfermar y bajar la calidad de vida. El ruido emocional también, esas emociones que no son armónicas, esas emociones o el sufrimiento prolongado, el estrés que se cronifica, pues nos lleva también a una enfermedad en el físico. También vamos descubriendo poco a poco, yo creo que vamos a ir descubriendo los beneficios de ese silencio mental, y hay gente que empieza por limitar el uso de los aparatos tecnológicos, del móvil o no. Hay quien también pues no escucha las noticias, sobre todo a la hora de comer, está la televisión apagada, o selecciona qué es lo que voy a escuchar, qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a leer con más cuidado, y no dejar que vengan esos ruidos por parte del teléfono, del ordenador, en el internet, y que vengan aquello que quieren de alguna manera que incorporemos en nuestra vida, en una sociedad consumista o con unos valores que no reflejan los del espíritu. Entonces, podemos elegir, que bueno, elegir a veces no se puede, pero sí buscar esos espacios de silencio, tanto físico como emocional, como mental, porque nos traen paz, y la paz es lo que anhelamos, ir más allá de ese ruido que nos descoloca, y vivir desde ese centro, desde esa paz y desde esa atención que se traduce en un amor en acción hacia lo que hacemos y lo que está sucediendo. En fin, posiblemente tengamos que pasar por mucha clase de ruidos para darnos cuenta del valor del silencio. Pues bueno, que así sea. Marcela. Sí, bueno, hablando del teléfono, nos están mandando mensajitos, y también a través de YouTube, que los agradecemos mucho. Freddy nos dice que en la vida que vivimos todos los días, el sonido que llega e ingresa por nuestros oídos, y no podemos evitarlo porque es físico, pero sí, dice él, podemos catalogarlo dejándolo en espera para usarlo, como a los pensamientos, la mente, dice, usarlo para nosotros mismos, atentos, expectantes y adaptables, filtrando el ruido, y él dice, llevándolo hacia el silencio. Hay que enfrentarlo como el miedo. Bueno, muchas gracias a todos por los mensajitos que van dejando, y este tema del ruido es como que también hay ruidos que son más sutiles y que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí presentes, y a través de esa atención que han mencionado, bueno, vamos descubriendo de a poco, a veces sí y a veces no. Y sucede que el ruido nos distrae muchísimo, pero también está el hecho de que podemos tener miedo a ese silencio, incluso físico, que se produce y tratamos de llenar a través de la música o a través de la conversación. Es decir, no nos damos esa oportunidad de silencio, ese miedo a que aflore nuestro ser interior, o a ver qué pasa en ese silencio interno. Bueno, es muy, muy común. Y alguien que habla de esto, del silencio, es Thich Nhat Hanh también.
además de lo que hemos expresado, hemos leído hoy. Y él da un tip que es muy sencillo. Y él dice, es sentarse, es aprender a respirar, a llevar allí nuestra atención a la respiración y vivenciar el silencio, que a veces él lo llama el silencio atronador. Y cuando varias personas van experimentando ese silencio, parece que ese silencio va a la vez potenciándose. Él cuenta que a veces las personas se sientan en un círculo a experimentar el silencio. Hay otras personas que practican la meditación de silencio, y a partir de ir vivenciando la cualidad del silencio, la calidad también, es que nos vamos dando cuenta de los diferentes ruidos y sus diferentes intensidades. Podemos empezar así, dándonos cuenta del parloteo de la mente, que eso creo que en general nos damos cuenta, salvo que estemos muy identificados, y experimentar cuál es la vida a través de esa vivencia del silencio y el cambio que se va produciendo a través de una vida más atenta, sin tantas distracciones, y sobre todo de esa sintonía interna que se va generando a través del silencio cuando hay ese paso del ruido del silencio. Bueno, no me quiero extender, así que paso el mate. El teléfono celular o el teléfono móvil, que se pueden escuchar canciones, ¿no? Pero por lo general está la gente con el teléfono en la mano interactuando, ¿no? Y la pantallita habla porque uno lee, mira imágenes, a veces se miran videos con auriculares, y es un fenómeno que ha atrapado a muchísima gente, a nosotros también. Lo miramos y entonces estamos en un punto en que, como bien decía la presentación, llega un momento en que el ser humano se hastía de todo ese ruido, ¿no? Porque no sabe para dónde va. Y entonces comienzan a buscar momentos de silencio, a veces en caminatas por la naturaleza, ir a retiro de silencio, como bien se decía, o sentarse a meditar en silencio. Vicente nos decía ahí en un texto que leímos que el silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Claro, cuando habla de aspirante moderno, dice que es el camino más fácil para ir penetrando en los mundos espirituales. Pero claro, es difícil de ser seguido a pesar de que se lo presenta muy sencillamente como siéntate. Krishnamurti decía, siéntate, no muevas ni los dedos de las manos ni de los pies y diviértete observando los pensamientos y las emociones. Nada más que eso hay que hacer. Y entonces se puede lograr el silencio. No es que nos volvamos fanáticos por el silencio y que esté de moda, pero es que en el silencio es donde se puede encontrar a nuestro yo interno más profundo, a lo que realmente somos, a cualidades espirituales muy elevadas, como el amor, la paz, la libertad, la sabiduría, la compasión, y otras más, ¿no? Y algunos, sobre todo los que son más religiosos, hablan del contacto con Dios, que en el silencio, digamos, Merton decía, en el silencio Dios se convierte en experiencia. Es decir, es como la experiencia mística del contacto con Dios, como lo relata el discípulo Juan en los primeros párrafos de su evangelio. La unión con Dios se da en el silencio, ¿no? Y nosotros estamos más acostumbrados a decir que gracias a la atención se produce el silencio. Entonces, podemos seguir viviendo como siempre, porque mucha gente dirá, silencio, silencio, qué aburrimiento, quiero el móvil, ¿no? Quiero el teléfono celular, quiero divertirme, quiero ir a la confitería bailable. Bueno, por un tiempo, tener esas experiencias está bien,
cada uno ha de pasar por ello, pero si uno se siente después deprimido, con ansiedad, con estrés, ahí es cuando uno comienza a decir, bueno, a ver, ¿qué es esto del ruido mental, del ruido emocional, del ruido que no me deja contactar con ese lugar de paz, que expulsa toda ansiedad y toda cuestión así que no nos deja vivir en armonía y en plenitud y en paz, ¿no? Entonces ahí el silencio se vuelve algo importante y por suerte cada vez hay más oferta de escritores, de instructores, se están recopilando lo de los antiguos, todo lo que dijeron sobre la importancia del silencio y de la necesidad de la práctica del silencio, que puede ser sentados en una meditación o puede ser viviendo atentos, contemplando la naturaleza, e inclusive puede ser viviendo atentos en el medio del gran ruido de la gran ciudad. Dicen que es posible que encontremos el silencio si estamos suficientemente atentos, pero ese pasar del ruido al silencio es un cambio de vida muy importante. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Arcano tenía la primera. Tengo la primera, exactamente. Y es sobre precisamente el plenilunio, este plenilunio de Aries. Os convocamos para una meditación del Festival de Pascua, Festival de Aries, que será este próximo viernes a las 8:30 de Argentina, 13:30 en España. Vamos a hacer la meditación grupal de plenilunio de Aries por Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Podéis leer más información en la página web de Sabiduría Arcana. A partir de Aries vamos a utilizar la nota clave de este año, que el grupo viva en serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia, en la meditación de los plenilunios. Los parques del silencio. Lejos de luchar contra el ruido, nuestro objetivo es descubrir y fomentar los beneficios del silencio, asegura Gordon Hempton, el padre de la iniciativa, que vaticina la propagación del movimiento White en el mundo, siguiendo los pasos del movimiento Slow. El ruido es efectivamente una plaga del mundo moderno, pero no podemos gastar nuestras energías describiendo lo que no queremos. Es más simple y divertido salvar lo que amamos. Gordon Hempton aspira a crear inicialmente una red de 50 parques urbanos del silencio. Ciudades como Nueva York, Londres o Portland están en el radar del ecologista acústico, que le gustaría ver a alguna ciudad española recogiendo el testigo. Más allá de los parques, Hempton quiere extender el sello del silencio a comunidades, barrios, hoteles y hasta a santuarios marinos. En los últimos meses, su empeño se ha trasladado también al mundo de la educación, con el programa Quiet Youth. No se trata tanto de enseñar a los niños el valor del silencio, como de reclamar la necesidad de una plena conciencia sensorial. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y después volvemos para seguir conversando sobre el tema de hoy. Adelante. Mantra FM, la frecuencia que resuena en el cosmos. Mantra FM, Mantra FM.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque con este interesante tema que es del ruido al silencio. Y una brevísima reflexión. Nos dice Javier Meloni, el silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ego. Y yo me pregunto, ¿no será que no llegamos al silencio porque le damos excesiva importancia y protagonismo a nuestro ego, a nuestros modos y a nuestros ruidos a los que estamos tan acostumbrados y apegados? Bueno, pues sí, seguramente que sí, pero en todo caso, no nos desesperemos y recordemos una y otra vez, como aquí lo hacemos en este programa, que tenemos a nuestra disposición la atención. La atención nos permite tomar conciencia de nuestros ruidos para poder liberarnos de ellos. De modo que, bueno, con esta esperanza, con esta atención puesta en todo lo que hacemos, con este cariño con que lo hacemos, vamos a leer unos párrafos y luego reflexionamos unidos y conjuntamente sobre esta cuestión. Adelante. El silencio es esencial. El silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está repleta de palabras y pensamientos, no quedará espacio para ti. Es una frase de Thich Nhat Hanh de su libro Silencio. Se trata de un nivel donde no puede llegar el ruido físico y el destino al cual hago referencia, o mejor dicho, el triunfo del hombre sobre su destino, empieza ahí, en el silencio. Y en las ramas de la jerarquía se está educando al discípulo para que aprenda las técnicas del silencio, para que aprenda a vivir recogido en sí mismo, para que aprenda a desvincularse mental y emocionalmente del contexto ambiental. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia El hombre y la creación de su destino. Usted puede transformar el ruido en silencio. El silencio solo puede surgir cuando cesa el ruido. El resultado es un proceso del tiempo, un fin determinado a través de un determinado medio, pero lo intemporal no existe a través de un proceso, a través del tiempo. El conocimiento propio y la recta meditación revelarán el proceso del devenir. Son palabras de Krishnamurti extractadas de Obras Completas, tomo 4. Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué nos sugieren estos textos? A ver, ¿qué os parece? ¿Quién quiere empezar? Yo añadiría que el silencio es la consecuencia de una vida, una evolución que ha llegado a un punto de síntesis. Y en el planeta hay una gran, inmensa cantidad, una masa humana muy grande, que está vivenciando el desarrollo de su vehículo emocional, que lo necesita. Lo necesita como lo necesitamos todos, necesitamos el agua y el aire para vivir. Por lo tanto, hemos de esperar que la civilización dé un vuelco y poco a poco el silencio sea la característica básica de la enseñanza, por ejemplo. Y seguramente vendrá acompañada de el alborear de una nueva era. Pero yo a corto plazo, de este silencio del que hablamos, no olvidemos que esto nos interesa a los que estudiamos esoterismo, teosofía, filosofía esotérica, seguimos a Krishnamurti, a Vicente, a Buda, a Cristo. Pero incluso dentro de las religiones organizadas, el tema del silencio no se trata como lo tratamos aquí, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama? En los místicos contemplativos actuales dentro de la religión cristiana, por ejemplo, me acuerdo de Francisco Halleck, Willy Jagger, Javier Meloni, que habló recién, Jesús, y Pablo Dors. Ellos están haciendo hincapié en el silencio y en la contemplación. Ellos le llaman oración contemplativa, pero la oración contemplativa es la meditación de silencio, sentarse y estar en silencio.
y claro, a las autoridades oficiales de la religión no les interesa, no les gusta, no les gusta, porque ellos están diciendo que en el silencio se encuentra Dios. Y la iglesia organizada dice que a Dios lo encuentran en la misa dentro de las iglesias. Bueno, son dos cosas distintas. Si uno se sienta en silencio y encuentra a Dios, se independiza de la iglesia como organización, como religión organizada, ¿no? Entonces, em, pero bueno, respecto a lo que decía Jesús, yo quisiera matizar y decir, claro, es decir, el gran porcentaje de seres humanos está polarizado emocionalmente y un gran porcentaje también utiliza la mente concreta o inferior. Yo siempre digo que la sociedad actual, las sociedades capitalistas, se sustentan en el deseo emocional y en el manejo de la mente concreta. Y persisten porque hay un montón de gente que está en esos dos niveles, ¿no? Pero la jerarquía espiritual de maestro, la Gran Fraternidad Blanca, tratando de interpretar a Shambhala lo que es el plan de Dios para esta época, ha lanzado el Agni Yoga, y el Agni Yoga es atención, silencio, serena expectación. Entonces, son los discípulos o los aspirantes espirituales los que empiezan a practicar todo esto. Pero yo diría que ahora está difundiéndose mucho más que antes, que hace 2 o 3 décadas. No solo difundiéndose como literatura o como libros o como cosa dicha, sino que se está difundiendo como práctica. Hay mucha gente que se sienta a meditar en silencio, algunos lo dicen, otros no lo dicen o son discretos y, y bueno, cuando haya silencio se abrirá el corazón, ¿no? Eso es lo que nos dice el Agni Yoga. Y cuando se abre el corazón, hay posibilidades de un gran cambio, pero un gran cambio social, ¿no? Como el dominó, cuando todas las piezas empiezan a caer rápidamente, pero para eso hace falta una masa crítica. Es decir, ¿cuándo será ese momento? No sé, porque si no logramos un cierto silencio, una cierta apertura del corazón, ver que todos los seres humanos somos uno, nos vamos a masacrar unos contra otros. Y la guerra está ahí mostrándonos que esa posibilidad está ahí muy cercana, ¿no? Así que sigamos insistiendo sobre el silencio, más que nada practicándolo, ¿no? En nuestras vidas. Sí, eso que has dicho, Daniel, está relacionado con algo que me ha venido a la mente. Muchas ideas de las que has dicho las tenía en mi mente. Hemos leído en las noticias sobre Gordon Hepton que decía que a los niños en un principio no les vas a hablar del silencio, pero se les habla de plena conciencia corporal, empezando a detectar su cuerpo, las si hay tensiones, si hay relajación, detectar todas las sensaciones en el cuerpo. Después, con las emociones, con la mente. Es decir, si la humanidad en cierta manera estamos todavía como niños, pero con juguetes demasiado sofisticados, ¿no? Como niños en el sentido de que todavía hay ciertas cosas que no hemos comprendido y el silencio del que estamos hablando, ese silencio profundo, espiritual, el silencio del ego, evidentemente no se ha comprendido. Pues bueno, hay que empezar por otra parte, que nos lleve al silencio, nos pueda encaminar ahí. Y ese es, por ejemplo, el mindfulness que se está difundiendo ahora, ser conscientes. Y empezaremos ahí, estamos empezando a mayor escala y yo tengo la esperanza de que ese mindfulness, que mucha gente empieza por sentirse bien y es algo de la personalidad, se pretende mejorar el ego y ya está, pero quizás sea una puerta, una llave de entrada a otros niveles de silencio, o por lo menos a darnos cuenta de todo el ruido en el cual vivimos. Y en ese darnos cuenta y esa atención, nuestros vehículos se van sutilizando y vamos comprendiendo y conociendo más cómo funcionamos por dentro, las emociones y la mente. Y supongo que, aunque en un motivo algo egoísta de sentirse uno mejor, pero que con el tiempo va a llevar a otros niveles y a otras comprensiones, entiendo. Entonces la humanidad está en el momento que está, muchas personas están entrando en ese mundo de lo que es la observación interna para sentirse mejor, pero las personas que tenemos una comprensión más allá y que somos algo más,
que el cuerpo no es que somos algo más, que realmente somos lo que es la esencia o el ser o el alma o el espíritu que tiene estos vehículos, ¿no? Creo que tenemos esa responsabilidad de embarcarnos en una investigación profunda en el silencio y profunda sobre cómo la atención nos lleva a ese silencio y qué es la atención y cómo la aplicamos, y aplicarlo no solo en los momentos que estamos en meditación o que estamos contemplando algo silenciosos de palabras y posiblemente de emociones y mente en lo que se pueda, pero también aplicarlo cuando estamos hablando, cuando estamos actuando, cuando estamos en la vida diaria, y quizá eso sea algo más complicado porque las demandas de lo que es el interactuar con otras personas, las reacciones que nos pueden provocar, todo lo que nos puede movilizar, ahí es cuando vamos a ir demostrando esos niveles o el nivel de silencio al cual hemos llegado, ¿no? Entonces la meditación sedente ayuda para reconocer cómo está nuestro mundo interno, y después es aplicarla en el día a día. Y no importa pues si nos descubrimos que no estamos en ese silencio, que no. Lo importante es darse cuenta. Lo importante es darse cuenta de cómo estamos actuando y tener la intención. La intención es básica. Poner esa intención en vivir más allá del ego, en vivir en ese silencio que está más allá de la conocida personalidad, y descubrir quiénes somos realmente. Ese es el reto, que todo lo teórico se vuelva práctico en la medida de lo posible. Yo creo que para cambiar algo, para conseguir el silencio o conseguir otras metas que buscamos, se necesita una valoración, una comprensión de lo importante que es. Por eso a veces las explicaciones, quizá estas que hacemos aquí, otras, los libros, etcétera, pueden contribuir a ello. Porque al valorar ya se produce una disminución del miedo. Tenemos miedo al silencio quizá por varios motivos, porque no sabemos lo que es. Y uno de los grandes miedos es miedo a lo desconocido, como si fuera la anulación, como si fuera la nada, como si fuera tener que perder cosas con las que estamos identificados. Tenemos miedo, pues, de que se nos olvide algo, que lo tenemos ahí presente en la mente, como si se nos fuera a olvidar esas cosas que tenemos que hacer, si estamos muy ajetreados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la medida que la valoración de algo distinto a esto es mayor, disminuye otras cosas que estaban como más presentes. Entonces se trata de comprender, de ir viviendo, aunque sea a ratos, no hace falta estar todo el día aislados de las actividades, y darnos cuenta que, aunque estemos muy ocupados todo el día, a todas horas, puede haber este silencio, porque se trata de un silencio interno, de que la atención esté polarizada todo lo posible en lo que hacemos en ese momento, en el presente. Y entonces pues se va produciendo el silencio. Cuando descubrimos esto ya no hay miedo de que digamos, oh, se me va a olvidar lo que voy a hacer, se me va a perder, voy a perder esto, voy a perder lo otro. Entonces es todo cuestión de ir controlando los espejismos y las trampas que nos pone la mente, la parte emocional. Estamos desarrollando mucho la mente en la humanidad y la mente se hace poderosa cada vez más. Pues se trata de ir contrarrestando esto con lo que estamos hablando, con el silencio. Pues veréis, a mí me gustaría, un poco en relación con lo que ha dicho Rafa, de la necesidad de comprender las situaciones que vivimos a través de lo que sea, quisiera hacer una reflexión sobre la noticia de los parques del silencio de Gordon Hempton. Y es porque, fijaros que es el movimiento Quiet. Bueno, pues a finales del siglo XVI y XVII surgió un movimiento que fue el quietismo, del cual fue protagonista un místico español que se llamó Miguel de Molinos. Bueno, pues el quietismo perseguía una vida espiritual profunda, una religión interior y personal.
Y curiosamente, el quietismo lo que decía es que se podía vivir al margen de la institución, que se trataba de una vivencia pacífica sin sometimiento en ninguna jerarquía, que la contemplación era el camino perfecto y que consistía en un diálogo entre el contemplador y lo divino. Era un estado de simple atención, fijaros, de simple atención, de recogimiento profundo interior. Lo mismo que nos han dicho estos autores, y curiosamente este movimiento quietista, bueno, lo que le pasó a Miguel de Molinos es que lo encarcelaron y murió 9 años murió después de 9 años en una prisión romana, en una cárcel que era una iglesia romana, claro. No pudo la jerarquía de entonces permitir que el discurso, la meditación discursiva, que se basaba en la lectura y el discurso y la reflexión, pues fuera sustituida por esa unión directa, esa experiencia a través del silencio. ¿Por qué? Porque era el rompimiento completo de las estructuras. Y hoy vuelve el quietismo. Si nos damos cuenta, es otra. Si este quietismo que está promoviendo este hombre está presente, aunque no le hayamos llamado como movimiento quietista, en todas las tradiciones, en todos estos teólogos modernos, místicos cristianos y de otras tradiciones que estabais apuntando. Por tanto, está resurgiendo la necesidad de algo muy profundo y que, aunque fue sofocado en tiempos, ahora mismo esto ya no puede ser sofocado. Sí, cuando mencionamos el silencio, nos referimos también al silencio interior, a ese silencio muy dinámico que va surgiendo a través de la experiencia del silencio cuando estamos atentos y se va prolongando. Y algo que Thich Nhat Hanh va enseñando a través de su obra es que el silencio y entrar en ese silencio interior aparentemente es algo muy sencillo. Caminar en silencio, claro, por supuesto que hay grados, ¿no? Pero para aquel que recién escucha o quiere practicar, lavar los platos, dice él, también en silencio, comer en silencio, es decir, hacer pequeños actos de la vida cotidiana a través del silencio. Y a partir de ese silencio que podemos ir experimentando, luego surgen estos grados de profundidad, de silencio interior, unas vivencias completamente nuevas cada día, por lo cual darnos esa experiencia, de dedicar unos minutos por día a estar en silencio, abre muchas posibilidades interiores, nos ayuda a darnos cuenta de cómo vienen las situaciones, los hechos, tanto externos como internos. Y quiero, antes de continuar, agradecer muchísimo los mensajitos que nos van dejando acá y leer uno de Nachi Sánchez, que dice: en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. Es una frase de Eduardo Galeano. También saludar a Rosa, a Renato, a Tania, a Alicia, que dice que nos está escuchando desde el corazón. Y también Alicia dice: la religión puede instar al control, no se requiere de intermediarios para contactar a la divinidad. Bueno, era lo que decía Dani, la fuente está en nosotros. La senda lleva a ese lugar. Bueno, muchas gracias a todos por comunicarse, por estar presente, participando del programa, que eso es algo muy importante para todo el equipo. Yo quería añadir que esta idea de este señor norteamericano está basada en la Edad Media, en los conventos. Esto viene de la más remota antigüedad. Un recinto dentro del monasterio, del convento, que tenía a lo mejor seguramente forma de cuadrado, de rectángulo, donde había vegetación
y donde había un pozo o una fuente de agua. Todos hemos visitado algún monasterio y precisamente la tradición oriental, el budismo de Japón, el Zen, por ejemplo, insiste mucho en ciertos elementos. Claro, todo esto tiene sentido si uno internamente lleva ese silencio. Además, el contacto con la naturaleza, esto nos lo enseñó Vicente, contacto con los ángeles, con los devas, y sobre todo la sutilización de nuestro vehículo emocional es en contacto con la naturaleza. Es curioso que tengamos que decir abiertamente que al bosque hay que ir en silencio. A mí me molesta mucho cuando cerca de aquí veo gente que con las motos a toda pastilla o con unos radiocassettes de una música que no tiene ningún sentido, la verdad sea dicha. Pero no todo el mundo tiene las sensibilidades que tenemos nosotros. Bueno, quedan 7 minutos. Yo lo que podría agregar es que no sé dónde leí que el místico de cualquier religión, el practicante del silencio, el que se dio cuenta de la importancia del silencio, de cualquier religión, entre ellos están más cerca los unos de los otros que de miembros de la propia religión que están con la doctrina seguida con fanatismo y con la mente, ¿no? Como una creencia. Es decir, un Vedanta Advaita que practica el silencio está más cerca de un místico cristiano como Javier Meloni, por ejemplo. Incluso los místicos cristianos leen a Nisargadatta, a Ramana Maharshi y otras expresiones del Advaita. Por mencionar algunos, no conozco mucho de los sufíes, pero también, es decir, todos los que practican el silencio es como que están en una zona muy cercana, todos juntos entre ellos, pero cada uno de ellos con la estructura religiosa organizada tienen una lejanía, ¿no? Porque son dos visiones completamente diferentes. Unas pueden que estén en el ruido mental de la creencia, el fanatismo tal vez religioso que es emocional, y la creencia mental es el ruido, y los otros están en el silencio. Entonces, por suerte hay manifestaciones de este tipo actualmente que se están desparramando, ¿no? Como una inundación silenciosa que va llegando a todos lados, y esperemos que sea un despertar espiritual colectivo, como hablábamos en un programa anterior. Sí, pues yo creo que estamos en ese punto de que se puede dar ese despertar colectivo, y por eso mismo también hay ciertas, pues no sé, entidades o grupos de personas que quieren parar esto, y una de las herramientas que utilizan es el ruido. Y el ruido puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, en Internet, las noticias falsas, hay mucho ruido porque causan confusión. El ruido nos causa confusión emocional, mental, y esa confusión no nos deja ver con claridad las cosas. Entonces estamos bombardeados por muchas noticias, y noticias que son falsas, y además de una forma sutil, porque mezclan lo verdadero con lo falso. Hay en la noticia parte de verdad y parte de falsedad, y enganchan mucho a las personas. Así que creo que necesitamos, para desarrollar ese discernimiento, para encontrar lo que es real de lo que no es real, mucho silencio mental, y en ese silencio nos viene la claridad, nos viene la comprensión, nos viene la intuición que habéis dicho antes, y es muy necesario en este tiempo también escucharnos a nosotros mismos y descubrir quiénes somos. Entonces, bueno, creo que todos aquí apostamos por ese silencio, y muchas personas, así que de una u otra manera se va a captar por la salud, y esperemos que se vaya extendiendo y que tengamos esa suficiente fuerza, valentía para permanecer ahí y descubrir realmente qué es el silencio, porque estamos todavía en esa etapa de descubrir más allá de lo que decimos. Claro, porque la experiencia de silencio, aquellos que van practicando este silencio interior, es una experiencia universal. Entonces, podría ser que todos aquellos que
van experimentando el silencio interior, conozcan un lenguaje interior que es el lenguaje del silencio, que genera una comprensión profunda de la vida, y eso también va generando ese vínculo y esa unidad a través de la percepción que se va realizando. Y quería leer una frase que me parece importante de Thich Nhat Hanh con respecto al silencio y al ruido, que dice: tu corazón te está llamando, te está intentando decir algo, pero no has podido oírlo al estar tu mente llena de ruido. Es una frase que, escrita por este autor en el libro Silencio, que nos habla también de la importancia de poder vivir silenciosamente, ¿no? Y de poder ir reconociendo cuáles son los ruidos de la personalidad, que a veces estamos tan acostumbrados que quizás no nos damos cuenta. Y al abordar este ruido, como nos mencionaba Rafa, a veces surge ese miedo al silencio. Bueno, darnos cuenta y tratar de vivenciar, aunque sea un espacio de silencio, abre una oportunidad muy grande para cada ser humano que lo practica, una experiencia nueva, una experiencia que vale la pena experimentar como sociedad en algún momento que llegará a través también de los grupos espirituales, de diferentes tipos de grupos. También va a existir un encuentro dentro de muy poco, creo que la semana que viene, que va a tratar este tema del silencio. Son varias personas que van a tratar de practicar el silencio, comprender su importancia, vivenciar y sobre todo compartir, ¿no? Compartir la experiencia de silencio, que es un encuentro de convivencia y buena voluntad que se va a realizar ahí en España. Así que bueno, lo mejor para los que van a participar de esa experiencia de comprensión y vivencia del silencio. Solamente apuntar una cosa. Cuando antes de leer, Marcela, la frase de Thich Nhat Hanh que nos hablaba del corazón, algunas de tus palabras me han evocado pues esa frase maravillosa de que todo esto que estamos hablando, la verdad solamente puede ser expresada por el lenguaje del corazón. Tenemos que mirar muy atentamente qué nos está queriendo decir el corazón y ser nosotros el propio lenguaje del corazón. Es importantísimo. Esta es una de las claves y de los misterios que encierra la resurrección a la que estamos llamados todos en estos tiempos. Vamos al espacio de la serena expectación. Frase: así cuando hablo de adaptación, expectación y serenidad, soy muy consciente de la obra que dentro de la magnitud del Agni Yoga puede ser realizada de inmediato por un gran sector de aspirantes espirituales del mundo. Esto es una frase de Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Habrá que vivir pues muy atentamente, observando todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, con una expectación especial y con una gran serenidad, tal como nos decía hace muy poco el maestro en el asrama, visando la panorámica de la nueva era. El único cuidado del discípulo es vivir muy atento, apercibido ante el tremendo alud de las circunstancias kármicas abatidas sobre el planeta. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga.
Nos preparamos para la meditación, respiramos suavemente, aquietamos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Buscamos el punto de silencio profundo para realizar una invocación poderosa. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se aposente suavemente en el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada al ángel solar, ese ser que de forma permanente nos acompaña en nuestro camino espiritual. Constituye la parte más elevada arquetípica de nuestra conciencia. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Invoquemos a los ángeles solares por los países que están involucrados en la guerra. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que representa el logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente de esta estrella de 5 puntas, del símbolo de la nueva era, y que alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esa visualización dinámica en la mente, repitamos 3 veces el mantra de unidad para invocar a este gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo, procedente desde la estrella de 5 puntas, afluye específicamente sobre Ucrania y Rusia, alcanzando, abrazando y compenetrando a todo cuanto vive allí, se mueve y tiene su ser en estos grandes países. Repitamos 3 veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania, Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Mantengamos por unos instantes la visualización, viendo cómo la energía azul índigo es llevada por los ángeles solares y realiza su trabajo de transmutación convenientemente.
Recitamos ahora este poderoso mantra transmitido por el instructor del mundo y conocido por muchas personas como la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Con el convencimiento y total seguridad de que los ángeles correspondientes llevarán estas energías invocadas en este procedimiento cumpliendo su propósito, emitimos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando la gran invocación desde el silencio y con atención a las 9 horas de Argentina. Dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Los esperamos. También recordaros sobre las meditaciones de silencio. Eckhart Tolle nos dice: escuchar el silencio despierta la dimensión de quietud dentro de ti, porque solo la quietud te permite ser consciente del silencio. Dada la importancia de este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 en España, a través de Google Meet. El enlace para participar se encuentra en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos párrafos y conversamos sobre este tema. Así que si os apetece investigar grupalmente, podéis acudir cualquier día y allí estaremos. Gracias. Bueno, y antes de irnos, les dejamos el tema del próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, del próximo miércoles, que será la escucha activa. Esto de la escucha activa es algo que viene tomando fuerza y está siendo conversada por muchos instructores, y para hacerlo práctico de qué vamos a hablar, cuando 2 personas están hablando, hay una que habla y la otra que escucha. Por lo general dice que la que tiene que escuchar en forma activa dice: ¿qué me está diciendo este? Yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, a ver qué le respondo. Y mientras está pensando todo eso, el otro está hablando y se pierde la mitad de la conversación. No puede haber una buena comunicación entre 2 personas si no hay una escucha activa. Lo lógico es que haya una atención suprema al escuchar al otro, y en esa atención suprema se genera un silencio en el que escucha, y entonces ahí sí puede escucharlo profundamente.
puede no estar de acuerdo con lo que dice, pero el asunto es que lo escuche en forma activa, que es una forma de respeto. Y todo el mundo dice, o los que hablan de este tema, de que cuando hay escucha activa mejoran las relaciones humanas, ¿no? Porque la gente se comprende mejor. Y bueno, esto es una aplicación también del vivir en silencio. Vivimos en silencio, pero estamos atentos. Cuando nos encontramos con alguien en la calle y nos habla, practicamos la escucha activa y hablamos desde el silencio, le decimos lo que nos viene en el silencio en respuesta, no algo preparado, no algo como una reacción a lo que me está diciendo, sino en el silencio espero que termine, me tomo mi tiempo. Krishnamurti se tomaba su tiempo después de una pregunta y cuando le bajaba la respuesta, en el silencio la expresaba. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando el miércoles que viene, entonces, la escucha activa, por aquí, como siempre, por Radio Mantra FM. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.